Rosa 738 Multimedias presenta Martín Lutero, la chispa que cambió la historia. En esta serie de 10 breves episodios, viajarás al corazón del siglo XVI para descubrir los momentos que transformaron a un joven monje en el protagonista de la Reforma Protestante. Desde sus dudas y luchas internas, pasando por su desencanto en Roma, hasta el histórico 31 de octubre de 1517, cuando clavó las 95 tesis en Wittenberg. Cada capítulo te sumergirá en una narración épica, con voces en contraste, música y efectos que harán vibrar la historia. Una serie intrigante, inspiradora y desafiante. Escúchala ahora y siente la chispa que sigue encendiendo al mundo. Martín Lutero, recién ingresado al convento agustino de Erfurt, cree haber encontrado paz. Pero pronto descubre que la obediencia y las penitencias no apagan el tormento de su alma. Cada oración parece insuficiente. Cada confesión lo deja más inquieto. Durante días y noches, Lutero se entrega a la oración, el ayuno y la penitencia. Ayunos prolongados, vigilias nocturnas y confesiones interminables llenan sus días. Cada acto busca apaciguar la conciencia que lo atormenta. Señor, he hecho todo lo que puedo y aún siento mi pecado. ¿Por qué no encuentro tu paz? Pero la obediencia y las penitencias no calman el corazón de Lutero. Su espíritu sigue agobiado y la pregunta que no puede responder se hace cada vez más fuerte. ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Todo lo que hago no basta. Mi alma sigue temerosa. ¿Qué debo hacer para agradarte, Señor? Lutero recurre a la confesión constante y a los rituales más estrictos. Cada penitencia lo deja exhausto. Cada oración repetida parece un eco vacío. Su alma exige algo que no encuentra en la disciplina monástica. No busques alivio fuera de la regla. La obediencia y las penitencias son el camino seguro. La gracia se recibe cumpliendo lo que Dios ha ordenado. ¿Cumplir y aún sentirme culpable? ¿Puede la obra humana llenar el vacío de mi corazón? En la soledad de su celda, Lutero comienza a cuestionar: ¿es la disciplina suficiente? ¿Son las indulgencias y penitencias lo que Dios desea? Su mente y corazón buscan una verdad más profunda que los rituales humanos. Debe haber algo más, algo que no dependa de mis obras, de mis méritos, algo que sea solo de Dios. El tormento de Lutero no es el final de su camino, sino el inicio de una búsqueda que cambiará su vida y la historia de la Iglesia. Antes de encontrar la paz, debe atravesar la noche oscura del alma. Y es en esa oscuridad donde la luz de la verdad está a punto de brillar. Gracias por acompañarnos en este podcast y su viaje por la vida de Martín Lutero. Su historia nos recuerda que la verdad de Dios no se compra ni se silencia, se proclama con valentía. Esta es la chispa que encendió la Reforma y que hoy puede encender tu vida también. Esto fue Martín Lutero, la chispa que cambió la historia. Nos encontramos en el próximo episodio. Fue una producción de Rosa 738 Multimedias.
mis pecados decide olvidar. Lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar. Un padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Más. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Estamos presentando la serie de podcast Martín Lutero, la chispa que encendió la historia. Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en un periodo decisivo y bastante turbulento en la vida de Martín Lutero. Sí, sus primeros años como monje agustino allá en Erfurt. Exacto. ¿Qué pasa cuando esa búsqueda de paz espiritual te lleva, digamos, a un laberinto de angustia? Vamos a usar unos extractos sonoros muy interesantes de la serie Martín Lutero, la chispa que cambió la historia. Ajá, del episodio 2, El monje atormentado. Muy buen título, por cierto. Sí, la verdad que sí. La narración nos muestra a un Lutero joven entrando al convento, pues buscando sosiego, ¿no? Paz para su alma. La esperanza clásica. Claro, pero lo que encuentra es, bueno, un torbellino interior. Y parece que cada práctica monástica, la obediencia a las penitencias, todo eso como que lo intensifica. Es una paradoja tremenda. El camino que debería llevar a Dios se convierte en fuente de tormento. Justo. Así que vamos a desentrañar un poco las capas de esa crisis. Precisamente.
Es que es una encrucijada vital, ¿sabes? El convento, que se supone es un refugio para encontrar seguridad en Dios, para Lutero se transforma en un escenario de profunda desesperación existencial. Tal cual. Hoy vamos a examinar bien de cerca la naturaleza de ese tormento. O sea, ¿de dónde venía? ¿Cómo es que esa vida monástica tan rigurosa, lejos de aliviarlo, exacerbaba esa lucha interna? Sí, una lucha que tendría consecuencias enormes. Monumentales, aunque él ni se lo imaginaba en ese momento, claro. Así que bueno, nos sumergiremos en esa batalla personal. Perfecto. Empecemos entonces por esa vida dentro de los muros del claustro. La serie nos mete de lleno en una rutina, implacable. Durísima. Describe días y noches de entrega total a la oración, ayunos severísimos, vigilias que debían ser extenuantes y una disciplina de hierro. Y ojo, no hablamos de una disciplina superficial, ¿eh? Los fragmentos que tenemos sugieren prácticas llevadas al extremo absoluto. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pues ayunos que lo dejaban débil, noches enteras sin dormir que le minaban el espíritu. Y confesiones, confesiones tan frecuentes y detalladas que, según cuentan algunos historiadores, llegaban a desesperar a sus propios confesores. No me digas, o sea, era casi una obsesión. Totalmente. Cada acto, tal como se presenta, era un intento casi desesperado por callar esa voz interior que le recordaba sin parar su condición de pecador. Se puede casi sentir la atmósfera que describen, ¿no? El eco de los rezos en latín, el roce de los hábitos, el frío de la piedra, las campanas marcando las horas. Sí, esa cadencia monástica. Y en medio de toda esa coreografía de devoción, este monje librando una batalla silenciosa, pero feroz. La serie respeta una frase que es clave, creo yo. ¿Cuál? Un lamento casi susurrado. Señor, he hecho todo lo que puedo, y aún siento mi pecado. ¿Por qué no encuentro tu paz? Esa cita es reveladora. Encapsula perfecto la paradoja. Un esfuerzo sobrehumano, dedicación absoluta a las herramientas que la Iglesia y su orden le daban. Las herramientas oficiales, digamos. Exacto. Pero el resultado interno es sentir que fracasa, no que se alivia. En vez de la paz que le prometían, lo que siente es la culpa persistente, la sensación de estar separado de Dios irremediablemente. Y es interesante cómo la narración contrasta esto con la visión de la autoridad, ¿no? Del fraile mayor. Sí, introducen esa voz, quizás su superior o guía espiritual, que le da el consejo esperado, el consejo estándar. ¿Qué le dice? Bueno, según escuchamos en los extractos, este fraile le dice con calma, casi con paternalismo: «Joven Lutero, no te desesperes. La obediencia a la regla, las penitencias y la disciplina traerán la gracia de Dios. Sé paciente y persevera». La receta tradicional, digamos. Tal cual. Sigue el protocolo, cumple tus deberes religiosos y la gracia divina, eventualmente llegará. Es la confianza ciega en la eficacia del sistema de la Iglesia. Pero claro, para la experiencia de Lutero, esa fórmula no funcionaba para nada. En absoluto. La narración lo subraya mucho. A pesar de su obediencia escrupulosa y sus penitencias autoimpuestas, su angustia no bajaba. Al contrario. Exacto. Su espíritu, lejos de encontrar consuelo, se sentía cada vez más oprimido. Y es acá donde cristaliza la pregunta que, según nos cuentan, lo empieza a obsesionar cada vez más. La pregunta clave. ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Y para Lutero esto no era una cuestión teológica abstracta de aula, ¿eh? No, claro, era algo personal, profundo. Era una herida abierta, una pregunta existencial que le quemaba por dentro. Sentía su propia incapacidad para alcanzar esa santidad que él creía que Dios exigía. Y lo sentía de una forma visceral, casi física. La serie lo vuelve a citar, verbalizando esa desesperación. Todo lo que hago no basta. Mi alma sigue temerosa. ¿Qué debo hacer para agradarte, Señor? Se nota la angustia ahí, pero también el agotamiento, ¿no? Sí, totalmente. La sensación de haberlo intentado todo según el manual del buen monje y, sin embargo, sentirse más lejos que nunca de la meta. Esa insuficiencia personal que se vuelve una carga insoportable. Y analicemos un poquito más esa crisis. No parece ser una crisis de fe en que Dios existe, ¿verdad? No, no parece eso. Es más bien una crisis de confianza en su propia capacidad para satisfacer las demandas de Dios, tal como él las entendía en ese momento.
Es sentirse siempre en deuda, sin importar cuántos pagos hiciera con oración, ayuno, penitencia, Cumplía las normas por fuera. al pie de la letra. Pero por dentro se sentía un fraude, un pecador indigno ante la majestad divina. Y esa brecha entre lo externo y lo interno, es crucial para entender lo que viene después. Y ante esa desesperación que crece, ¿qué hace? Según la serie, lejos de rendirse, redobla la apuesta. Sí, intensifica todavía más sus prácticas. Se mete en confesiones maratónicas buscando perdón para cada pensamiento fugaz y se aferra a los rituales con una rigurosidad que roza lo patológico. Es como una espiral, ¿no? Suficientemente penitente. ¡Qué terrible! La descripción que nos dan sugiere un agotamiento que ya no es solo espiritual, sino también físico, y hay una imagen muy potente que usa la narración. ¿Cuál? Dice que sus oraciones, que antes eran fuente de consuelo, empiezan a sonarle como un eco vacío. ¡Uf, qué sensación tan desoladora! Estar metido de lleno en los actos centrales de tu fe y sentir los huecos, desconectados de esa presencia divina que tanto anhelas. Palabras que rebotan en el silencio de su celda y de su corazón. Y otra vez, la serie nos pone el contrapunto, la voz de la autoridad monástica. Sí, el fraile mayor, con una firmeza que busca reafirmar la doctrina, insiste: no busques alivio fuera de la regla. La obediencia y las penitencias son el camino seguro. La gracia se recibe cumpliendo lo que Dios ha ordenado. Es la reafirmación categórica de la ortodoxia. Exacto. La seguridad espiritual está dentro del sistema de obras, méritos, sacramentos que administra la Iglesia. No hay atajos ni soluciones personales fuera de esa estructura. Punto. Entiendo la lógica institucional, pero es justo ahí donde la narración nos muestra un punto de inflexión, sutil pero fundamental, en el pensamiento de Lutero. Ajá. Ya no es solo la angustia por no cumplir. Empiezan a ser una duda sobre la validez misma de la premisa. Lo escuchamos reflexionar casi para sí mismo. ¿Cumplir? Y aún sentirme culpable. ¿Puede la obra humana llenar el vacío de mi corazón? Ese es un momento trascendental. Marca un giro importantísimo en su cuestionamiento. Ya no se pregunta solo, ¿estoy haciendo lo suficiente? Claro, ahora duda del sistema mismo. Empieza a dudar si es posible que las obras humanas, sus propios esfuerzos, por más sinceros y rigurosos que fueran, puedan realmente satisfacer a un Dios justo y traer paz a su alma. Es el germen de una idea revolucionaria. La insuficiencia de las obras humanas. Exacto. La posible insuficiencia de todas las obras humanas para lograr la justificación ante Dios. La narración lo capta como una reflexión íntima, casi imperceptible, pero cargadísima de futuro. Y ahí la serie nos lleva a la soledad de su celda. Lo podemos imaginar rodeado de las escrituras, quizá con pluma en mano, buscando respuestas. Sí, con el viento afuera, como sugiere el sonido. Y en esa intimidad forzada por la vida monástica, sus preguntas se vuelven más directas, más punzantes. Empieza a interrogar los pilares del sistema que lo oprime. ¿Es de verdad la disciplina monástica, por extrema que sea, la respuesta final? ¿Son las indulgencias? Que eran un tema candente ya en esa época, ¿no? Importantísimo. Esas remisiones de pena que la Iglesia vendía o concedía. ¿Son las indulgencias y las penitencias autoimpuestas lo que Dios realmente valora? ¿O son quizás construcciones humanas que tapan algo más fundamental? Se nota una búsqueda activa, ¿no? Casi desesperada por algo más auténtico. Totalmente. Su mente y su corazón, como lo pinta la narración, anhelan una verdad más profunda, una conexión con Dios que no dependa de cumplir meticulosamente rituales y normas humanas. Y entonces la serie nos da otra clave de su pensamiento emergente, otro susurro que tiene un peso teológico enorme. A ver. Debe haber algo más, algo que no dependa de mis obras, de mis méritos, algo que sea solo de Dios. Ahí está, ese es el núcleo. La intuición nacida de la angustia más profunda, de que la solución a su dilema no puede estar en su propio desempeño, en su capacidad de cumplir o merecer. Tiene que venir de otro lado. Tiene que haber una respuesta que venga enteramente de la iniciativa divina, de la gracia de Dios, no del esfuerzo humano. Este es el embrión de lo que después va a articular como la justificación por la fe sola, sola fide, y por la gracia sola, sola gratia. Claro, los pilares de la Reforma. Exactamente.
La convicción de que la justicia que vale ante Dios no se gana ni se compra con buenas obras o penitencias, sino que se recibe gratis, como un regalo que no mereces, a través de la fe en la obra de Cristo. En este momento, según la narración, es todavía una intuición, ¿no? Algo brumoso. Sí, una luz tenue en medio de una oscuridad personal muy profunda. Pero es el punto de quiebre. Es darse cuenta visceralmente de que sus propios méritos son como trapos de inmundicia, incapaces de cubrir su desnudez espiritual ante Dios. Y esta convicción personal será el motor que lo impulse a desafiar toda la arquitectura teológica y eclesiástica de su tiempo. Entonces, recapitulando un poco, ¿qué nos llevamos de este análisis del tormento temprano de Lutero? Este periodo de angustia intensa, de insatisfacción espiritual profunda, lejos de ser un final, se revela como el crisol necesario para una transformación radical. Exacto. No fue un callejón sin salida. Fue el punto de partida de una búsqueda implacable que no solo cambió su vida, sino que alteró para siempre el panorama religioso y político de Occidente. Era, como se dice a veces, la noche oscura del alma que viene antes del amanecer de una nueva comprensión. Una travesía personal por las sombras que, paradójicamente, terminó encendiendo una luz que iluminaría a millones. La serie cierra este segmento con una frase muy sugerente, ¿no? Sí, muy buena. Y es en esa oscuridad donde la luz de la verdad está a punto de brillar. Nos deja con esa idea de que la crisis existencial no es el fin, sino la condición necesaria para el descubrimiento que está por venir, para esa famosa experiencia de la torre donde Lutero finalmente encontraría su respuesta en las Escrituras. Ciertamente. La angustia no como parálisis, sino como catalizador. Es una perspectiva potente sobre cómo las luchas más íntimas, más personales, pueden desencadenar fuerzas que mueven la historia. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Algo para seguir pensando. A ver. ¿Hasta qué punto esta experiencia tan visceral, tan metida en el cuerpo, de la insuficiencia de las propias obras y la búsqueda desesperada de una gracia inalcanzable por méritos propios, no solo informó, sino que dio forma a la teología radical que Lutero desarrollaría después? Es una buena pregunta. ¿Cómo esa sensación de que los rituales eran un eco vacío, de que cumplir la regla no bastaba para calmar la conciencia, se convirtió en la fuerza motriz de un desafío frontal a una iglesia cuya estructura, en gran medida, descansaba sobre ese complejo sistema de méritos, obras, penitencias, intermediación? Es fascinante pensarlo así. La conexión directa entre la crisis de un solo hombre en una celda de Erfurt y la revolución que reconfiguró Europa, una conexión poderosísima entre lo individual y lo histórico. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Que exaltado siempre será nuestro príncipe de paz. En el monte del Calvario, fuentes de infinito amor, aquel gran día se abrieron, oh qué inmerecido don, cual gran río de lo alto, sin cesar su amor fluyó sobre el mundo derramado, paz, justicia y amor. En que busquemos cada día solo el Rey
haremos, nada más importará. Cristo salva, Él lo ha dicho, solo en Él hay libertad. Su palabra es mi guía y me guía a no pecar. En mi Cristo yo confío, nada en Él me ha de faltar. De su plenitud derrama su amor y su poder en mi ser y sin medida, al rendirme a sus pies. De su plenitud derrama su amor y su poder en mi ser y sin medida, al rendirme a sus pies. Estamos presentando la serie de podcast Martín Lutero, la chispa que encendió la historia. Bienvenidos a El Intercambio. Hoy dirigimos nuestra mirada a un periodo, formativo y bastante tumultuoso en la vida de Martín Lutero. Sus primeros años allá en el monasterio agustino de Erfurt. El material fuente que estamos analizando describe cómo ingresó buscando paz espiritual, pero en lugar de eso, se encontró sumido en un profundo tormento interior. Esta experiencia, claro, plantea una pregunta central que va a guiar nuestra conversación de hoy. ¿Fue la angustia de Lutero, tal como la describen los textos, primordialmente el resultado de una lucha interna suya, de su propia constitución psicológica, quizá una escrupulosidad exacerbada al enfrentarse a las prácticas y enseñanzas sobre la gracia dentro del sistema monástico? ¿O debemos entenderla más bien como una consecuencia casi inevitable de la insuficiencia que él percibió en ese mismo sistema, ¿no? Un sistema basado en obras y méritos humanos para asegurar la justificación ante Dios? Desde mi perspectiva, voy a argumentar que el tormento descrito se comprende mejor como una intensa y muy personal batalla espiritual librada dentro del marco monástico existente. Y yo, basándome exactamente en las mismas descripciones del material fuente, voy a proponer una lectura un poco distinta. Sostendré que la experiencia extrema de Lutero, precisamente por llevar las prácticas monásticas a su límite, no hizo sino revelar las limitaciones inherentes de ese sistema de obras, tal como él lo experimentó, claro, en su búsqueda desesperada de certeza. Argumentaré que su tormento no fue solo una crisis personal, sino el crisol donde, empezó a forjar su cuestionamiento fundamental sobre cómo el ser humano alcanza la justificación divina. Entremos entonces en materia, comenzando con mi interpretación. El material es bastante explícito, creo, al detallar la entrega total de Lutero de la vida monástica. Leemos que durante días y noches se entrega la oración, el ayuno y la penitencia. Se describen prácticas rigurosas como ayunos prolongados, vigilias nocturnas y, confesiones interminables. Esta no es la imagen de alguien que de entrada rechaza las herramientas que se le ofrecen, ¿verdad? Sino de alguien que se sumerge en ellas con una dedicación que parece ir más allá de lo común, casi con desesperación. Su angustia persistente, que resuena en frases como «Señor, he hecho todo lo que puedo, y aún siento mi pecado», podría leerse no como una condena al sistema en sí, sino como un reflejo de una disposición personal particular. Quizás una profunda ansiedad espiritual, una sensibilidad extrema al pecado, lo que a veces se denomina escrupulosidad, o sea, una conciencia hiperactiva y temerosa de la propia falta,
O tal vez una dificultad muy personal para sentir y aceptar la suficiencia de los medios de gracia que el propio monasterio en teoría ofrecía. El consejo que recibe del fraile mayor, una figura de autoridad dentro del convento, parece apuntalar esta visión. Le dice: la obediencia a la regla, las penitencias y la disciplina traerán la gracia de Dios. Sé paciente y persevera. Esto sugiere que desde la perspectiva institucional existía un camino trazado, basado en la disciplina, la obediencia y los actos piadosos, que se consideraba eficaz y seguro. El tormento de Lutero, entonces, radicaría en su incapacidad personal en ese momento crucial para encontrar la anhelada paz siguiendo ese camino propuesto, quizás debido a su temperamento vehemente o a esa conciencia de pecado tan abrumadora que el material describe. Entiendo esa lectura, La entiendo perfectamente. Pero creo que los mismos elementos textuales nos invitan a una perspectiva diferente. Precisamente porque Lutero se volcó con esa intensidad casi sobrehumana en las prácticas, ese he hecho todo lo que puedo, esas confesiones interminables que se mencionan, y a pesar de todo ello, no solo no encontró la paz, sino que su inquietud se agudizaba, como indica el texto. Cada oración parece insuficiente, cada confesión lo deja más inquieto. Esta dinámica para mí es clave. Su experiencia no valida el sistema por su esfuerzo, sino que lo pone a prueba en su punto más extremo y al menos para él lo encuentra deficiente. Su pregunta fundamental, ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios?, no aparece de la nada. El material sugiere que se hace cada vez más fuerte justamente como consecuencia de que la obediencia más rigurosa, las penitencias más severas, no le otorgaban la seguridad ni el consuelo que su alma buscaba, desesperadamente. El texto nos ofrece un vistazo a su reflexión interna, cumplir, y aún sentirme culpable. ¿Puede la obra humana llenar el vacío de mi corazón? Esto no suena simplemente a una dificultad personal de adaptación o mera escrupulosidad. Suena a una conclusión existencial derivada directamente de su vivencia. Las obras, los rituales, incluso llevados al límite de la capacidad humana, se revelaron incapaces de satisfacer su búsqueda radical de justificación ante Dios. Y su cuestionamiento incipiente, esa búsqueda de algo más, algo que no dependa de mis obras, que también menciona el texto, es la prueba de que su propia práctica intensa dentro del sistema lo estaba llevando a percibir sus límites intrínsecos y a buscar una salida fuera de esa lógica. Es una interpretación lógica desde tu ángulo, claro, pero permíteme profundizar un poco en la cuestión de la intensidad. Mencionas que su entrega total prueba la falla del sistema para él. Sin embargo, ¿no podría ser que esa misma intensidad que lo llevaba al agotamiento físico y espiritual, cada penitencia lo deja exhausto, dice el texto, fuera precisamente una manifestación de su lucha personal y no una característica inherente del sistema para todos? Las prácticas descritas, oración, ayuno, confesión, penitencia, eran parte de la disciplina monástica estándar de la época. El tormento podría no surgir de las prácticas en sí mismas, sino de la manera ansiosa, extrema, quizás como dices, escrupulosa, con que Lutero las abordaba. Su agotamiento podría ser síntoma de esta aplicación desmedida, de llevar al límite algo que quizás estaba diseñado para ser una guía espiritual, una disciplina formadora, y no una fuente de desesperación existencial. Tal vez otros monjes con temperamentos diferentes o una comprensión distinta de la gracia navegaban estas mismas prácticas sin llegar a ese punto de quiebre. Su experiencia, aunque potente, no necesariamente invalida el sistema para todos, sino que destaca su dificultad particular y extrema con él. ¿No podría ser que su interpretación personal del pecado y la justicia divina magnificara el efecto de estas prácticas? La naturaleza del problema. El hecho de que hiciera todo lo que puedo y el resultado fuera sentirse más inquieto tras cada confesión, eso es un dato empírico clave de su vivencia. Si llevar las prácticas al extremo recomendado no solo no trae la paz prometida, sino que incrementa la angustia, ¿no sugiere eso una falla fundamental del método para alcanzar el objetivo específico que él perseguía? ¿La certeza de la justificación?
El agotamiento que mencionas, ese exhausto, no sería solo señal de su esfuerzo titánico, sino la manifestación física y espiritual del fracaso del método para darle lo que necesitaba. Es como intentar sacar agua de un pozo seco con un cubo cada vez más grande y con más fuerza. El esfuerzo puede ser descomunal y agotador, pero la sed persiste porque el problema está en el pozo, no solo en el esfuerzo del que saca. Y quizá esa escrupulosidad que mencionamos, esa sensibilidad extrema al pecado, no era solo un rasgo psicológico, sino precisamente lo que le impedía aceptar las soluciones, digamos, superficiales o meramente rituales que el sistema ofrecía. Necesitaba algo más profundo que la simple observancia externa. Hablemos entonces del consejo del fraile mayor, esa figura que representa la autoridad y la sabiduría establecida dentro del monasterio. Él le indica de forma clara: no busques alivio fuera de la regla. La obediencia y las penitencias son el camino seguro. Tal como lo presenta el texto, esta es la enseñanza ortodoxa, la perspectiva institucional. Es un llamado explícito a confiar en el sistema, a perseverar en las prácticas ordenadas con la fe de que, eventualmente, la gracia divina se manifestará a través de esa disciplina. Desde mi lectura, esto subraya que existía una vía propuesta, considerada segura y validada por la tradición. El problema, entonces, parecería residir en la incapacidad de Lutero, quizás por su estado interior de agitación, su angustia, su profunda sensación de indignidad, para asimilar esa enseñanza y encontrar el consuelo prometido dentro de ella. Dentro de su contexto, sino que refleja la perspectiva estándar de la época sobre cómo cultivar la relación con Dios a través de la disciplina monástica, una perspectiva que Lutero, en su crisis personal, no lograba hacer suya. ¿No podría ser que su impaciencia o su dificultad para confiar en este proceso gradual fueran parte de su lucha personal? Respetuosamente, veo ese consejo de manera radicalmente opuesta. Para mí, esas palabras del fraile mayor encarnan de hecho el núcleo mismo del problema que Lutero estaba experimentando tan dolorosamente. La insistencia en la regla, la obediencia y las penitencias como el camino seguro choca frontalmente con la realidad vivida por Lutero, que el texto describe con esa pregunta desgarradora: cumplir y aún sentirme culpable. Esta frase revela una desconexión fundamental, un abismo entre la promesa teórica del sistema, la seguridad y la gracia a través de las obras y la disciplina, y el resultado existencial concreto para Lutero, una inseguridad y una culpa que no hacían más que crecer. El consejo del fraile, lejos de ofrecer una solución viable para él, lo que hace es subrayar esa brecha insalvable que Lutero sentía entre lo que se le exigía hacer y que él hacía con creces, y la paz y certeza de salvación que anhelaba, pero que esos medios no le proporcionaban. Es interesante notar que el consejo se centra precisamente en la obediencia y las penitencias, justo las áreas donde Lutero redoblaba esfuerzos sin encontrar alivio. El consejo reafirmaba el camino que para Lutero se estaba demostrando un callejón sin salida. Pasemos ahora al origen de esa pregunta que marcaría su vida. ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Es innegable su centralidad posterior, claro, pero situándonos en este contexto monástico temprano que describe el material, no es plausible que esta pregunta, aunque potencialmente universal, fuera magnificada en Lutero hasta volverse insoportable debido a su propia constitución psicológica. Su intensa ansiedad, su abrumadora conciencia del pecado, podrían haber actuado como un lente de aumento sobre las tensiones inherentes a cualquier sistema religioso que intente mediar entre lo humano y lo divino. En este sentido, su crisis podría interpretarse como una crisis de fe profundamente personal, una duda existencial que surgió y se intensificó dentro del marco religioso existente. Es posible que otros monjes se plantearan preguntas similares, pero quizás las navegaban de manera diferente, ¿no? Integrándolas en su fe o encontrando consuelo en las respuestas tradicionales, sin llegar a ese punto de ruptura con el sistema que Lutero experimentó. Su caso podría ser excepcional, no por la pregunta en sí, sino por la intensidad con la que la vivió. Discrepo en ese punto fundamental. No creo que podamos separar tan fácilmente la pregunta de la experiencia que la genera. Sostengo que la pregunta ¿cómo ser justo? Emerge como un resultado directo y lógico de la experiencia concreta que el texto nos narra.
No es simplemente ansiedad flotando en el vacío existencial, es la conclusión inevitable a la que llega después de haber probado con una intensidad y sinceridad extraordinarias el método que se le ofrecía. Obediencia estricta, penitencias agotadoras, rituales constantes, confesiones que lo dejaban más inquieto. El material nos dice explícitamente que estas prácticas no le bastaban, que su alma seguía temerosa. Por lo tanto, la pregunta nace precisamente de la incapacidad percibida del sistema, un sistema que podríamos llamar de obras, refiriéndonos a esa concepción de que actos piadosos, observancias rituales y esfuerzos humanos podían ganar o merecer el favor divino y la justificación para darle una respuesta satisfactoria y sobre todo tranquilizadora a su conciencia. No niego su profunda sensibilidad al pecado, claro que no. Pero argumento que fue el fracaso experimentado de este sistema de obras para aplacar esa conciencia lo que catalizó la pregunta de una manera tan radical y existencial. No era solo una crisis personal aislada del contexto, sino una crisis provocada por la aparente ineficacia de la solución que el propio sistema le proponía para su problema más acuciante. Finalmente, consideremos su cuestionamiento incipiente, esa búsqueda que el texto apunta hacia algo más, algo que no dependa de mis obras, algo que sea solo de Dios. Es cierto que esto prefigura claramente sus desarrollos teológicos posteriores sobre la justificación por la sola fe. No obstante, en esta etapa temprana que estamos analizando, no nace este cuestionamiento directamente de su tormento personal. Es su incapacidad subjetiva para encontrar consuelo en las prácticas establecidas. Es ese sentimiento desgarrador de que todo lo que hago no basta, lo que lo impulsa a mirar más allá de ellas. Podríamos verlo como una reacción a su angustia individual, una búsqueda desesperada de alivio, más que como una refutación teológica ya articulada y completa del sistema en ese preciso instante. Aún está buscando una respuesta dentro del marco de la fe cristiana, pero siente agudamente que las herramientas específicas que le ha proporcionado el monasterio no están funcionando para él, para su necesidad particular de certeza. Es una búsqueda nacida de una necesidad personal profunda. Qué ver punto, pero no es precisamente esa búsqueda de algo más, de algo solo de Dios, que no dependa de mis obras, una crítica fundamental, aunque sea en ciernes, al sistema tal como se presenta en el texto. Cuando el material menciona sus preguntas retóricas, ¿es la disciplina suficiente? ¿Son las indulgencias y penitencias lo que Dios desea? No son solo lamentos de un alma atormentada. Son preguntas que van al corazón del sistema, que ponen en duda la eficacia y la naturaleza misma de los pilares sobre los que se sentaba la piedad basada en obras que él estaba practicando hasta el agotamiento. La búsqueda explícita de algo solo de Dios que no esté mediado por mis obras, de mis méritos, indica una realización temprana, aunque quizá todavía intuitiva, de que la solución a su angustia radical debía encontrarse en una esfera diferente a la de sus propios esfuerzos humanos y los rituales ofrecidos por el sistema monástico descrito. Su experiencia dentro del sistema lo estaba forzando a mirar más allá de los límites de ese sistema para encontrar la respuesta. No era solo buscar consuelo, era empezar a buscar un fundamento diferente para su fe y su justificación. Es el inicio del fin, creo yo, de su confianza en ese camino basado en el mérito humano. Bueno, para recapitular mi posición, la lectura que hago del material sugiere que el profundo tormento de Martín Lutero durante sus años en el monasterio puede interpretarse plausiblemente como una crisis espiritual eminentemente personal. Su particular intensidad, su posible escrupulosidad y su búsqueda ansiosa y casi desesperada de una certeza absoluta lo llevaron a experimentar las prácticas monásticas, que eran estándar para la época, de una manera singularmente angustiante. Esto no implica necesariamente que el sistema en sí fuera inherentemente defectuoso o incapaz de ofrecer un camino espiritual para todos, sino que Lutero, debido a sus características personales y a su abrumadora conciencia de pecado, luchó de manera extraordinaria por encontrar la paz y la seguridad dentro de esas estructuras y prácticas establecidas. Por mi parte, concluyo reafirmando que la evidencia textual, especialmente al conectar la extrema dedicación de Lutero a las prácticas, con la persistencia e incluso intensificación de su angustia,
apunta con fuerza a que su experiencia personal reveló, al menos para él y de manera decisiva, las limitaciones fundamentales de un sistema espiritual centrado en las obras humanas como medio para alcanzar la seguridad de la justificación ante Dios. Su tormento, desde esta perspectiva, no fue simplemente una lucha interna aislada, sino el catalizador existencial que lo impulsó a cuestionar los fundamentos mismos de ese sistema y a emprender la búsqueda de una respuesta radicalmente diferente, una que finalmente encontraría en la justificación por la gracia a través de la fe sola, más allá de cualquier mérito o esfuerzo ritual propio. No cabe duda de que interpretar la vivencia interior de una figura histórica como Lutero, basándonos en estas descripciones, es una tarea compleja y, abierta a matices. Lo que el material sí deja meridianamente claro es que este periodo de intensa lucha interior, esta noche oscura del alma, como se le ha llamado a veces, fue absolutamente crucial y formativo en su trayectoria. Exactamente. Fue en este crisol de angustia donde se forjaron las preguntas profundas y comenzó la búsqueda de las respuestas transformadoras que no solo definirían su vida posterior, sino que tendrían un impacto, innegable en la historia occidental. Explorar estas diferentes perspectivas sobre la raíz de su tormento monástico, como hemos intentado hacer hoy a partir del material fuente, nos invita a reflexionar sobre la compleja interacción entre la experiencia personal, la psicología individual y los grandes sistemas de creencias. Y ciertamente, hay mucho más que desentrañar en el camino que llevó a Lutero, de este tormento inicial, a sus posteriores conclusiones teológicas. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán acosaros Satán por armas de caber, astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada, aquí con él todo es perdido. Mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios miles tan prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Hoy vamos a sumergirnos en los años de formación de Martín Lutero, apoyándonos en la serie La chispa que cambió la historia, de Rosas 738 Multimedias. Vamos a meternos de lleno en esa profunda crisis espiritual que lo consumía, una lucha interna que, sin que él lo supiera, no solo iba a definir su vida, sino que estaba a punto de cambiar el mundo para siempre. A ver,
Estas no son palabras de una simple duda, ¿verdad? Son el grito desesperado de un alma que siente que ya lo intentó todo, siguió cada regla, cumplió cada ritual. Pero la sensación es que está más lejos de Dios que nunca. Justo este es nuestro punto de partida. Un hombre en busca de una paz que se le escapa, que parece inalcanzable. Cuando Lutero entra al monasterio agustino de Erfurt, él de verdad creía que había encontrado el camino a la salvación, a la tranquilidad espiritual. Suponía que la disciplina, la oración, el alejarse del mundo, que todo eso iba a calmar la tormenta que tenía dentro. Pero bueno, la realidad fue otra, una completamente distinta. Aquí se ve el contraste, ¿no? Es brutal. Por un lado, la promesa de la vida monástica, un camino claro, ordenado, hacia la paz y la gracia. Y por el otro, lo que Lutero vivía en carne propia, un tormento que no hacía más que crecer. El lugar que debía ser su refugio se terminó convirtiendo en una especie de prisión para su conciencia. Y frente a este fracaso, ¿qué hizo Lutero? Pues lo que muchos haríamos, esforzarse el doble. Se lanzó de cabeza a la rutina monástica pensando que, si tan solo era más devoto, más estricto consigo mismo, más penitente, de alguna forma iba a lograr acallar esa voz de culpa y por fin encontrar el favor de Dios. Este ciclo era, simplemente agotador. Se sometía a ayunos que eran extremos, pasaba noches enteras rezando y dicen que volvía locos a sus confesores con listas interminables de pecados. Pero cada acto de penitencia, en vez de darle alivio, lo hundía más y más en la culpa. Era una espiral descendente, un callejón sin salida. Y aquí la tenemos, la voz del sistema, la respuesta oficial. El fraile mayor le da el consejo estándar: confía en el proceso, obedece, sé paciente. La gracia, según esta forma de ver las cosas, es el resultado del esfuerzo humano, de cumplir las reglas de la Iglesia. Era la única solución que se conocía en ese momento. El problema es que para Lutero, esta respuesta ya no funcionaba. Ya había sido paciente, había perseverado, lo había intentado todo con una intensidad que dejaba a sus compañeros monjes con la boca abierta. Y a pesar de todo ese esfuerzo, su problema de fondo seguía ahí, cada vez más claro, hasta que todo ese torbellino de dudas se concentró en una sola pregunta. Y esta era la pregunta que lo consumía todo. Ojo, no se trataba de ser una buena persona o un monje ejemplar. No, era algo mucho más profundo. ¿Cómo puede un ser humano, con sus fallas, con su pecado, estar en paz con un Dios que es perfectamente justo? Para eso las reglas del monasterio simplemente no tenían respuesta. Y otra vez, la doctrina oficial se reafirma. El mensaje es clarísimo. No cuestiones el sistema. La solución está en las acciones que la Iglesia te dice que hagas. La gracia no es un regalo, es algo que se gana cumpliendo al pie de la letra. Este era el muro contra el que Lutero se golpeaba una y otra vez. Y aquí está el quiebre, el contrapunto, la duda que empieza a crecer en la mente de Lutero. Es una pregunta que lo cambia todo, porque por primera vez no se está culpando a sí mismo por su falta de paz. Está empezando a preguntarse si el método, el sistema en sí, está fallado. Y si todo el esfuerzo humano, por más sincero que sea, simplemente no alcanza. Es en este punto de quiebre, en la soledad absoluta de su celda, que Lutero empieza a buscar una respuesta fuera de la caja, fuera del sistema en el que vivía. Su propia desesperación lo obliga a mirar más allá de los rituales y las penitencias, a buscar una verdad mucho más fundamental. Y aquí vemos un cambio de enfoque radical. La pregunta ya no es ¿qué más tengo que hacer yo?, sino que ahora ¿es esto lo que Dios de verdad quiere? Este es el germen de su gran descubrimiento teológico, el paso de una fe centrada en las obras humanas a una fe centrada en la naturaleza misma de Dios. Esta frase es la semilla de la Reforma. Es esa primera intuición de que la salvación no puede ser algo que uno se gana o se merece. Tiene que ser un regalo, una acción que venga completamente de Dios, sin importar los méritos o los fracasos de la persona. La solución no estaba en él, tenía que venir de afuera. Todo ese tormento de Lutero no fue un final, fue en realidad el fuego necesario para forjar una de las ideas más revolucionarias de la historia. Esa noche oscura del alma fue el preludio de un amanecer que lo cambiaría todo, para siempre.
Y nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Cómo es posible que una crisis tan íntima, tan personal, terminara por encender una revolución a escala mundial? Rosa 738 Multimedias presentó la serie de podcast titulada Martín Lutero, la chispa que encendió la historia. Nos encontramos mañana, a la misma hora y en esta misma plataforma.